Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos en el capítulo número 7, esta es la tercera parte, y vamos a leer el Congreso Constituyente de 1917. Espero que les guste. Tal como se afirmó en párrafos anteriores, Carranza estaba convencido de que solamente una nueva constitución permitiría concretar las nuevas reformas y adiciones derivadas de los cambios y necesidades de los años de la Revolución. Al hablar de una nueva constitución, necesariamente debía convocar a un Congreso Constituyente para que éste se concentrara en su labor de elaborar la nueva Carta Magna. Fue así que el 14 de septiembre de 1916 Carranza decretó la convocatoria para el Congreso Constituyente y presentó adiciones al Plan de Guadalupe con la finalidad de que él, como primer jefe, pudiera convocar a elecciones para integrar dicho Congreso. Asimismo, se estableció que una vez instalado el Congreso, Carranza le presentaría un proyecto de Constitución reformada para discutir su contenido y, en su caso, aprobarlo. Señalaba también que el Congreso se comprometía a trabajar solamente con el proyecto de la Constitución y que una vez terminada su tarea, éste se disolvería. Dichas modificaciones se cumplieron punto por punto. El 19 de septiembre de 1916 se expidió la convocatoria para elegir a los diputados del Congreso Constituyente, mismo que debería reunirse e instalarse en Querétaro el 1 de diciembre del mismo año. La convocatoria se conformó de 14 artículos. La elección de los diputados debería ser directa y se llevaría a cabo el 22 de octubre, respetando lo establecido por la legislación secundaria en materia electoral. Era necesario basarse en el censo de 1910 y en las divisiones territoriales señaladas en la legislación electoral vigente para la elección de los diputados al Congreso ordinario. El Congreso Constituyente electo tenía en primer término la tarea de calificar las elecciones de sus miembros, labor difícil, como lo muestra el hecho de que se presentaron discusiones y objeciones sobre algunos de los diputados elegidos. Para llevar a cabo la tarea anterior se nombraron dos comisiones. La primera se integró por 15 presuntos diputados que estudiarían y rendirían dictamen sobre la legitimidad de las credenciales presentadas por los futuros miembros del Congreso Constituyente. La segunda comisión se integró por 3 personas que harían la misma tarea, pero exclusivamente con relación a los 15 miembros que conformarían la primera comisión. Algunos de los argumentos esgrimidos para objetar el nombramiento de determinados diputados consistieron en que, por ejemplo, había presuntos diputados que formaron parte del Congreso que aceptó la renuncia del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y aún más, diputados que se habían mantenido en sus puestos durante el gobierno de Huerta. En otros casos se objetaba a diputados que habían participado con el gobierno de los convencionistas o por haber tenido relación con el gobierno de Huerta. Por su parte, los diputados objetados tenían la oportunidad de defenderse y probar su interés en formar parte del nuevo Congreso Constituyente. Basados en el estudio completo de Berta Ulloa sobre la conformación del Constituyente de 1917, encontramos que en total se rechazaron 8 credenciales. 4 correspondieron a personas que habían secundado a Victoriano Huerta: Pedro López, Fernando González Roa, Enrique Medina y Carlos Tejada. 2 más porque eran enemigos de la Revolución: Heriberto Barrón y Enrique Aranda. 1 porque continuó al mando de tropas en el momento de la elección: Máximo Rojas. Y la última por ser español: José Colado. Al último día de noviembre de 1916, el Congreso Constituyente eligió a la mesa directiva, que se integró de la siguiente manera: el presidente Luis Manuel Rojas, 2 vicepresidentes Cándido Aguilar y Salvador González Torres, 4 secretarios: Fernando Lizardi, Ernesto Meade Fierro, José María Truchuelo y Antonio Ancona Albertos; 4 prosecretarios: Jesús López Lira, Fernando Castaños, Juan de Dios Bojorquez y Flavio A. Borges. Algunos más de los constituyentes que integraron el Congreso de Querétaro fueron Félix Palavicini, José N. Macías, Alfonso Cravioto, Juan de Dios Robledo, Manuel Aguirre Berlanga, Ignacio Pesqueira, Francisco J. Mujica, Manuel Herrera, David Pastrana Jaimes, Pastor Roa, Juan N. Frías, Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Hilario Medina, Paulino Machorro Narváez, Enrique R. Colunga, Agustín Garza González, Luis G. Monzón, Joaquín Aguirre Berlanga, Antonio Gutiérrez, Alfonso Herrera, entre otros.
Berta Ulloa apunta que el Congreso Constituyente se conformó, en resumen, por diputados que se pueden agrupar en 4 tendencias: los de izquierda u obregonistas, los moderados o ligados a Carranza, los de derecha y una mayoría equilibradora o de centro. En lo que se refiere al perfil de los diputados, este comprendió representantes de los diversos sectores: obreros, agricultores, mineros, ferrocarrileros, abogados, médicos, ingenieros, profesores, periodistas, contadores públicos y farmacéuticos. Este Congreso se dividió en comisiones: Administración, Corrección de Estilo, Peticiones, Archivo y Biblioteca y de Constitución. La designación de los constituyentes que conformaron cada una de esas comisiones no tuvo mayor discusión, excepto los nombramientos para la Comisión de Constitución por su tarea de discutir y aprobar los artículos del proyecto presentado por Carranza. Finalmente se instaló el Congreso con la presencia de Carranza, que además de leer un discurso, hizo la entrega del proyecto de Constitución reformada. En su discurso expresó: no podré deciros que el proyecto que os presento sea una obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la inteligencia humana puede aspirar a tanto, pero creedme, señores diputados, que las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero, y la paz y el bienestar en todos los asuntos domésticos. Más adelante, Carranza hacía un resumen de los puntos que presentó en su proyecto, aclarando que se basó en una crítica general a la Constitución de 1857, en particular en aquellos puntos que habían impedido su vigencia efectiva y permitido el paso de la dictadura. El presidente del Congreso contestó también con un discurso en el que se comprometió a discutir, modificar o en su caso aprobar el articulado del proyecto presentado por el primer jefe, a quien se le entregaría la Constitución reformada para su publicación. El proyecto de Constitución de Carranza se componía de 132 artículos y 9 transitorios. Reflejaba reformas y adiciones limitadas a la organización y del funcionamiento de los poderes. Una crítica que suele hacérsele al proyecto es que no contemplaba reformas de fondo trascendentales que dejaran ver las aspiraciones del movimiento revolucionario. Las ideas principales que componían las reformas en el proyecto son: mayores facultades al Poder Ejecutivo con relación a los poderes judiciales y legislativo, artículo 89. Adicionó la facultad para el Poder Legislativo en materia de minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo, artículo 73, fracción 10. El municipio libre como base de la organización política, artículo 115. El principio de no reelección para el presidente de la República y de los gobernadores, artículo 83. Sufragio directo para todos los puestos públicos de elección, artículos 54 y 81. Supresión de la vicepresidencia. El artículo 80 expresamente señalaba que el supremo poder ejecutivo se depositaba en una sola persona. La prohibición para los extranjeros de adquirir bienes raíces en el país si no manifestaban que renunciaban a la calidad de extranjeros y a la protección de su gobierno, artículo 33. Procedimiento para la sucesión presidencial en caso de muerte, renuncia o falta absoluta y temporal del titular del Poder Ejecutivo, artículo 84 y 85. Al Congreso Constituyente de 1917 es al que deben atribuírsele las reformas trascendentales que identificaban y justificaban un nuevo documento constitucional. Los constituyentes aprobarán la mayoría de los artículos propuestos en el proyecto de Carranza, que, sin embargo, no abordaron reformas trascendentales. En cambio, los temas que sí objetaron y que fueron objeto de largos y álgidos debates fueron producto de propuestas diversas a las presentadas por Carranza. Tales temas se concentraron en cuestiones laborales, agrarias, educativas y religiosas. En esos temas, los miembros de la Comisión de Constitución presentaron una redacción diferente y opuesta a la del proyecto de Carranza. Por supuesto que no todos los miembros de la comisión objetaron el articulado del proyecto, pero precisamente la diferencia de opiniones fue la que llevó a discusiones y votaciones especiales, sobre todo en los artículos que regulaban los temas señalados. Finalmente, los artículos presentados por la comisión obtuvieron mayores votos y fueron estas aportaciones las que verdaderamente marcaron un cambio significativo con relación a la Constitución de 1857. En la sección siguiente
detallaremos los puntos concretos que reflejaron el cambio y que caracterizaron esta nueva Carta Magna. Los constituyentes firmaron la Constitución el 31 de enero de 1917 y el 5 de febrero Venustiano Carranza la proclamó con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la del 5 de febrero de 1857. La Constitución de 1917 reflejó y concretó los ideales nacidos del movimiento revolucionario. No fue aceptada de inmediato por todos los grupos al momento de su promulgación, más bien su aceptación fue paulatina por los diferentes factores de poder que luchaban por el control del país. Dicha aceptación fue tácita y se fue legitimando al paso de los años. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Esta fue la tercera parte del capítulo número 7. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Y no se pierdan la próxima lectura. Vamos a leer las principales características de la Constitución de 1917.